El doctor David García Gudiño estudió física en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él además cursó un posgrado, obteniendo el grado de doctor en 2013. Su investigación en este posgrado se centró en el estudio de partículas elementales y sus propiedades para poder entender el origen de la materia. Es un apasionado de la ciencia desde siempre. Su labor docente actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde imparte la materia de mecánica cuántica, además de ser profesor en el Tecnológico de Monterrey, en donde imparte materias de física general y matemáticas. Ha participado en diversos congresos a nivel nacional e internacional, entre los que destacan Fermilab CERN, Hadron Collider Physics Summer School en Chicago, Illinois, en la reunión anual de división de partículas y campos en la UNAM, Ciudad de México. Recientemente, Ciencia que Palpita en Puebla, Puebla, y el Congreso Nacional de Física que se llevó a cabo online. Su proyecto de divulgación tiene el nombre de Monito Científico. En 2019 lo co-crea este proyecto de divulgación científica. Este proyecto trata de acercar al público en general a la ciencia. Es un medio por el cual, nos dice en su descripción, es un medio por el cual tratamos de hacer que la ciencia no se vea como generalmente nos la muestran en el salón de clases, sino que dándole un enfoque divertido, sencillo y amigable. Este es un reto tremendo que el doctor David ha estado cumpliendo con éxito. El gran propósito de su proyecto, nos cuenta él, es mostrar que la ciencia puede ser entendida por todo el mundo y que de hecho es útil en nuestra vida diaria. Nos comenta el doctor que si podemos inspirar a alguien a estudiar ciencia, pues es muchísimo mejor. Doctor David, le cedo la palabra y usted decide si quiere que las preguntas, ir respondiendo preguntas durante la presentación o al final en una sección de preguntas y respuestas. Gracias. Okay. Muchas gracias a todos por la invitación y pues por el chance que nos dan para poder presentar también aquí nuestro proyecto de divulgación. Como bien dicen, de repente, sobre todo la física y las matemáticas tienen un estigma y un poquito feo de que es que es matemáticas, es física, es aburrido, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este proyecto del que participo, de Monito Científico, pues nuestra gran labor, lo que más tratamos de hacer ahí es efectivamente mostrar, como les decía el profesor Eric, pues que la física, sobre todo la física, que es lo que yo estudio, pues está alrededor nuestro, siempre nos lo dicen, ¿no? Nos dicen, es que las matemáticas están en todo, es que la física está en todo, pero nunca nos dicen en dónde, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en este proyecto de divulgación y sobre todo acercar a la gente, al público general, ¿no? Para que vean que efectivamente la ciencia, pues, es de alguna manera amigable, ¿no? De hecho, hace unos años, no recuerdo hace cuántos, no tiene mucho tampoco, de repente sacaron una encuesta en la cual decían, o les preguntaban a la gente en general, que qué opinión tenían de un científico, ¿no? Y en particular la gente en México les tiene miedo a los científicos, ¿no? No sé cómo nos vean, ni siquiera sé cómo nos perciba el público en general, pero en general la gente dice, no, es que la gente por lo menos digamos de física, hace bombas, hace cosas que no podría, como viajes en el tiempo y que controlan las mentes, ¿no? Entonces, esta pequeña parte de divulgación nos hemos dado la tarea de que ustedes vean realmente lo que es la ciencia, que vean que pues, está al alcance de todos, que con una explicación relativamente sencilla, pues podemos acceder a ella y no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, como bien decía el profesor Eric, les traigo un pequeño video para que ustedes agarren, lo vean. Es una muestra de lo que hacemos en el Monito Científico, en este proyecto de divulgación.
Y después, si quieren, pues con todo gusto resolveré algunas de sus dudas de pues, qué hace un físico, en dónde trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si me permiten, déjenme compartirles este pequeño video, esta presentación, para que ustedes lo vean y pues vean más o menos de qué trata esta parte de divulgación de la ciencia. ¿Sale? Entonces, aquí los dejo un ratito con el video. Entonces, ¿qué es una geoda? ¿Qué traía el kit de National Geographic? En principio, parecería que trae 3, 4 piedras, ¿sí? Lo que dice es que son posibles geodas. ¿Qué es una geoda? La palabra geoda viene del griego, que quiere decir que parece a la tierra. Y pues de alguna manera tiene forma de piedra, ¿no? De tierra, ¿no? De alguna manera. Estas cosas se dan generalmente en lugares o zonas volcánicas, en donde cuando el suelo está caliente y obviamente tiene el magma por dentro, de repente hay liberación de gases. Entonces, una burbuja de gas se libera de alguna parte de aquí de la Tierra, agarra y pues obviamente se lleva un poquito del material del magma y cuando llega eventualmente a enfriarse, empieza a formarse por afuera una estructura, una cubierta, que generalmente es de calcedonia o de cuarzos. Y entonces lo que pasa es que se enfría el material y eventualmente adentro queda material un poquito más caliente que se va enfriando ya protegido por este material mineral. Y entonces esa parte de que le da la protección al mineral de adentro, le da tiempo a la naturaleza de enfriarlo a su ritmo. Y entonces lo que hace adentro es que van a crecer cristales del mineral que está adentro. Entonces uno, si va por estas regiones volcánicas y de repente se encuentra piedras o rocas, lo que puede hacer es agarrar y tratar de pesarlas. Entonces uno pues tiene más o menos idea de cuánto debería de pesar una piedra, digamos, de este tamaño o una roca sólida de este tamaño. Y si es un poquito más liviana, tiene chance de que en particular adentro tenga burbujas y por lo tanto tenga en su superficie cristales, y eso es en particular a lo que le llamamos geoda. Entonces, si uno agarra estas rocas y de repente le golpea con la suficiente fuerza, lo que va a hacer es que se van a partir. Y vamos a ver entonces qué hay adentro de estas cosas. ¿Vale?
Y entonces, como ven, lo que tenía lo que parecía una roca originalmente, que no tenía ningún chiste, adentro tiene un chorro de estructuras cristalinas que se formaron con el tiempo a partir del enfriamiento paulatino del material, seguramente del magma que había ahí adentro, y entonces se formaron los cristales. Hay algunos cristales, en particular en esta se pueden ver, unos cristales más grandotes que otros. Eso es pues de la misma naturaleza, que va formando cristales y se van haciendo unos más grandecitos que otros. Y hay otros que pues están muy chiquitos. Lo que sí es que, como son cristales, de verdad, tal cual cristales geométricamente bien formados, la gran mayoría de ellos son un poquito filosos, ¿no? Entonces, si eres chiquito, pues ten cuidado con ellos, porque pues en una de esas te puedes agarrar y lastimar. Tenga burbujas y por lo tanto tenga en su superficie cristales. Y eso es a lo que... cristales, y eso es en particular a lo que le llamamos geoda. Y hoy les traemos una recreación del experimento de Newton con un prisma para refractar la luz en diferentes colores. Para hacer la demostración, lo que necesitamos es un día relativamente soleado, prisma óptico, de calidad óptica. Lo que vamos a hacer es agarrar y hacer que los rayos de luz solar incidan en una de sus caras, y por refracción en otra de las caras va a crearse el arco iris, el espectro. Y entonces lo que vamos a hacer con una cartulina, vamos a localizar en dónde está ese arco iris, y vamos a probar efectivamente con esto que la luz blanca está compuesta de 7 colores. Pues como vemos, aquí ya tenemos el prisma, tenemos la cartulina en el suelo, y entonces tenemos el rayo de luz que incide en alguna cara del prisma. Lo rotamos y vemos que en la cartulina podemos capturar el espectro de luz, y vemos efectivamente que está formado por los 7 colores que sabemos, ¿no? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul e índigo. Vamos a explicar qué hay detrás de este fenómeno. En otro video hemos explicado que la luz se refracta de ir de un medio a otro transparente. Nada más que no es toda la historia. De hecho, la luz se refracta de ir de un medio a otro, pero qué tanto se va a refractar, qué tanto se va a doblar cuando va de un medio a otro, depende de su frecuencia o de su color. Entonces, si nosotros tuviéramos, como en este caso, un prisma, y de repente le incide un rayo de luz blanco, que nosotros creeríamos que solamente fuera de una sola frecuencia, resulta que no es el caso. La luz blanca está formada de 7 colores. Y en este caso, la luz roja recibe una desviación relativamente pequeña, y la luz azul recibe una desviación mucho más grande. Y entonces todo lo que se crea aquí en medio es efectivamente lo que se le llama el espectro de la luz blanca, que como sabemos es el arco iris. Entonces va desde el rojo hasta el índigo, pasando por el verde, amarillo, etcétera, etcétera. Y es efectivamente lo que vemos en nuestra demostración. De hecho, este es el mismo efecto que pasa cuando sucede el arco iris. Lo que pasa es que nosotros tenemos las gotitas de lluvia, y de alguna manera son pequeños prismas, sobre todo en la parte superior de las gotas. Entonces, cuando tenemos el sol en un día lluvioso, y entonces llegan los rayos de luz a los prismas, eventualmente estos refractan la luz en diferentes cosas, y eventualmente aparece el arco iris. Los envidiosos dirán que esto es falso, el dato que les voy a dar, pero resulta que Pink Floyd le mandó a hacer este experimento a Newton, y entonces Newton, en un desplante generosísimo de genialidad, les hizo precisamente la portada del álbum The Dark Side of the Moon. El experimento que vamos a hacer a continuación trata con fuego, y entonces el monito científico te recomienda tener mucha precaución, y si eres pequeño, hacerlo en la supervisión de un adulto. Ok, para este experimento necesitamos un vaso de plástico y un encendedor.
Llenen el vaso de agua, pero no hasta el tope. Con cuidado y con ayuda de un encendedor, prendan fuego al vaso. Lo que van a ver es que el fuego se extiende para quemar el vaso, pero cuando llega al agua, el fuego solito se apaga. El detalle es que para que haya fuego necesitamos 3 cosas: calor, oxígeno y combustible. Al dejar de haber uno de estos componentes, el fuego solito desaparece. En este caso, el calor es proporcionado por el encendedor. El oxígeno está en el aire que respiramos y el combustible está en el vaso. Mientras el fuego no llegue al agua, están presentes esos 3 componentes y el fuego está vivo. Pero cuando llega la flama al agua, esta absorbe todo el calor de la flama y por lo tanto deja de haber fuego. Esto se debe a que el calor específico del agua es muy grande y puede absorber muchas cantidades de calor antes de cambiar de estado. Esto nos ayuda, por ejemplo, en el caso de nuestros carros, en donde el sistema de enfriamiento es por agua. El agua que circula a través de nuestro motor absorbe gran cantidad del calor generado por el motor y esto le da más vida útil. El experimento que les traemos el día de hoy es cómo desaparecer este pequeño vasito de precipitados. Necesitamos un recipiente cualquiera, de preferencia transparente, para que podamos ver a través de él. Necesitamos un vaso de precipitados. Tiene que ser de un vidrio especial que se llama vidrio Pyrex, que seguramente ustedes lo han utilizado en laboratorio. Eso es porque el vidrio de Pyrex tiene una densidad un poquito especial por el tratamiento que se le da al vidrio para que soporte altas temperaturas. Si lo hacen con un vaso normal, con un vaso de vidrio común, con copas de vidrio o lo que tengan a la mano en casa, el experimento no va a resultar del todo. Entonces necesitamos este vidrio especial Pyrex. Y glicerina que pueden encontrar en farmacias, cualquier glicerina de marca comercial. No debe de haber ningún problema por cualquiera que ustedes utilicen. Bueno, para entender el experimento de hoy, lo primero que tenemos que es ver nosotros en particular si tenemos ahí nuestro ojo y tenemos un objeto de preferencia opaco. Cuando de repente le llegan los rayos de luz de todos lados a ese objeto lo que va a pasar va a rebotar todos los rayos de luz. Entonces van a haber rayos de luz que reboten para todas direcciones y algunos en particular pues nos van a llegar a nuestro ojo. Pero ¿qué pasa con objetos transparentes? Digamos un vaso, o si de repente han tenido que ver a través de un vidrio, ¿no? ¿Qué pasa con un objeto que es transparente? Para verlo, lo que va a pasar es que le van a llegar rayos detrás de él y cuando lleguen al objeto se van a refractar, se van a como doblar esos rayos de luz. Y entonces nuestro cerebro lo que va a interpretar son esos rayos de luz quebrados. Y entonces decimos, aquí hay un objeto que es transparente y deja efectivamente pasar los rayos de luz. ¿Sí? Eso se debe a que la luz en el medio, en este caso digamos el vidrio del vaso o en el agua, la luz viaja a diferentes velocidades que en el aire. Entonces a ese fenómeno se le llama refracción. Ahora, ¿qué pasa si ponemos un objeto transparente dentro de otro objeto transparente? Lo que va a pasar es que van a venir los rayos de luz detrás de esos objetos. Cuando lleguen a este medio se van a romper. Cuando lleguen a se van a volver a romper y van a hacer como varias rupturas y eventualmente nos van a llegar a nosotros. Y entonces aún así, cuando tenemos dos objetos transparentes uno dentro del otro, nosotros vemos a los dos objetos o interpretamos ver a los dos objetos porque vemos precisamente estas rupturas de los rayos. Ahora, ¿qué pasa si llenamos un recipiente transparente con un líquido o con algo que tenga el mismo índice de refracción del objeto transparente que estaba originalmente metido ahí? Lo que va a pasar es que los rayos van a venir, se van a romper, se van a quebrar, pero cuando lleguen al otro objeto, como los índices de refracción son parecidos, muy parecidos o inclusive el mismo
el rayo cuando pase de este líquido al otro objeto no se va a poder romper. Y entonces nada más se van a romper cuando haya el paso de este medio a este medio. Y entonces prácticamente vamos a dejar de ver a este objeto que estaba aquí originalmente, porque ya no tenemos las rupturas de los rayos y entonces parecería que no hay nada en este recipiente. Lo primero que vamos a hacer es meter nuestro vasito de precipitados en nuestro recipiente. Y como se dan cuenta, como les expliqué, por medio de la refracción de la luz, podemos ver tanto el recipiente de plástico como nuestro recipiente de vidrio Pyrex. ¿Verdad? Y ahora vamos a hacer el trabajo de desaparecerlo. Vamos a vertir glicerina dentro del recipiente grandote. Un poquito nuestro vidrio Pyrex. Déjenme lo acomodo para que... Y seguramente aún ahí todavía lo siguen viendo, ¿verdad? Entonces seguimos sirviendo. Y lo que vamos a hacer es también servir glicerina adentro del vasito Pyrex. Y lo que van a ver entonces es que nuestro vaso de precipitados desapareció. Entonces desapareció debido a que, como explicamos, los índices de refracción de la glicerina y del vidrio Pyrex se parecen muchísimo. Son los rayos de luz que vienen atrás de nuestro experimento, que atraviesan todo el recipiente, la glicerina y el vidrio Pyrex. Sí se refractan en las paredes del recipiente y por eso podemos ver que tenemos algo ahí adentro, que es la glicerina, y que está el recipiente transparente, pero no se refractan lo suficiente entre el vidrio Pyrex y la glicerina, y por lo tanto pareciera que no hay nada en medio de estos. Entonces, por eso podemos tener el efecto de que se desaparece. De hecho, si pusieran especial atención, nosotros podíamos ver los números, la graduación del recipiente de vidrio Pyrex. Y eso es porque cuando llegaban los rayos a los números, esos rebotaban los rayos en todas direcciones y nosotros podíamos verlos. Pero en particular, el vidrio Pyrex se vuelve invisible a nuestros ojos. ¡Oye! Pues así es, esa es una muestra pequeña de, como les decía, lo que hacemos dentro del monito científico, ¿no? Espero les haya gustado, espero hayan, ya veo algunas, ¿cómo se llama? Algunas preguntas, es como si fuera un caleidoscopio. Sí y no, el caleidoscopio lo que hace es tener un juego de espejos para que de repente veamos más cosas de las que deberían de estar. Porque se forma un arco iris, pues precisamente como les decía, es la refracción de la luz en el agua, en las gotitas de agua, para que vean cómo... Es exactamente el mismo efecto que pasó en el prisma, ¿no? Se rompe la luz en varios de sus colores y pues entonces lo tenemos a gran escala, a una muy gran escala, ¿no? De tal gran que lo podemos ver en la... ¿Cómo se llama? En el cielo, ¿no? Proyectado, en vez de simplemente en la cartulina, ¿no? Como lo pusimos ahí para que lo vieran en el espectro, ¿no? ¿Para qué sirven las geodas? Bueno, depende mucho de qué quieras decir para qué sirven las geodas.
Muchas veces pueden servir tal cual como algo decorativo, ¿no? Entonces, pues, son bonitas verlas cómo están, cómo se forman los cristales y se acabó. Pero la gente que estudia geofísica, la gente que estudia los suelos, son muy importantes para ellos porque en particular no todos los cristales son iguales. Digamos, la sal, que es un cristal formado por cloros y sodios, tiene una estructura. El grafito tiene otra, y en particular, de hecho, el grafito tiene una estructura muy, muy interesante que pues inclusive en los lápices la podemos utilizar para escribir, pero el grafito está hecho de carbono y el diamante, que es otro cristal, está hecho de carbono también y tiene propiedades completamente distintas, ¿no? Entonces, hay algunos cristales que son como en este caso el grafito y el carbono, que son del mismo elemento y tienen una naturaleza totalmente alejada unos del otro, ¿no? Y entonces, el cómo crecen estos cristales, el cómo se van haciendo poco a poquito con el enfriamiento paulatino de su estructura, entonces les permite estudiar a la gente que estudia sobre todo los suelos o los cristales, las propiedades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tratamiento que se le da a algunos cristales y no a otros, pues nos sirve para entender cómo es la dinámica de la formación de estas estructuras, ¿no? Y una de las grandes fuentes que tenemos para estudiarlas es precisamente las geodas, que pues, son de alguna manera nacimientos naturales completamente de cristales, ¿no? Entonces, por eso es que nos sirven las geodas, entre muchas otras cosas, ¿no? De ahí se obtienen cristales relativamente puros para algunas cosas. También pueden utilizarlas para, ¿cómo se llama? Bueno, no necesariamente las geodas, pero los cristales que sí se forman, pues para de alguna manera, en algunas situaciones como, bueno, en algunos laboratorios, de repente hay unos dispositivos que utilizan láseres y que los enfocan a estos cristales para empezar a estudiar algunas cosas de la estructura dentro de la materia, ¿no? Entonces, para entender prácticamente la dinámica molecular, nos sirven mucho las geodas. La glicerina y el vidrio están en su estado líquido, son iguales. No entendí, la glicerina y el vidrio en su estado líquido son iguales. Un comentario de eso bueno, no sé si es para responder tu pregunta, Jonathan Colin, pero el vidrio es un líquido, aunque ustedes no lo crean, es un líquido sumamente viscoso. Si han tenido oportunidad o si les gusta, de hecho, digamos, el arte, y sobre, bueno, no necesariamente el arte, sino también la arquitectura, y han estudiado un poquito de cómo están los vidrios de estas catedrales y palacios europeos, así, que son fantásticos, que son los vitrales. Cuando originalmente los hicieron, pues parecían ventanas y estaban relativamente rectos. Y hoy en día han tenido que sufrir muchas remodelaciones porque el vidrio es tan espeso que eventualmente se empieza a resbalar. Es como si fuera miel, pero mucho más densa. Y entonces, hoy en la actualidad, los vitrales y muchas de estas estructuras que son fantásticas de ver, tienen ese problema de que están escurriendo, ¿no? Entonces, han pasado 50, 100 años de que se hicieron, tal vez más, y hasta ahorita podemos ver cómo fluye ese vidrio, ¿no? Entonces, el vidrio, aunque ustedes no lo crean, aunque pudiera parecer cristalino, no es un cristal, es un líquido muy viscoso. De hecho, esa es la gran diferencia entre comparar una copa de vidrio y una copa de cristal. Las copas de cristal cuestan varias veces más que una copa de vidrio, porque la copa de vidrio es relativamente fácil de conseguir. Y para hacer una copa de cristal, pues necesitas un cristalote de ese tamaño para hacer la copa. Entonces, de ahí que sea muy diferente el precio, ¿no? Con ese sentido. Y si son iguales o no, pues no, porque como les digo, el vidrio es un material sumamente viscoso, sumamente difícil inclusive para nuestros tiempos, pareciera que es ¿cómo se llama? Pues prácticamente sólido, pero no lo es, ¿no? ¿Qué viene siendo la calcedonia, Brandon? Es un mineral, generalmente en las zonas estas volcánicas, que como les decía, que es en donde generalmente se dan las geodas, es como
como un cuarzo, pero como de un poquito menos de calidad. No es un cuarzo como tal, los cuarzos son un poquito más puros y eso es lo que les da la calidad. Y tiene que ver, de hecho, tal vez calcedonia no les suene tanto, pero sí la calcita, que es como es un nombre más común en cuanto a, digamos, la construcción y cosas por el estilo. La cal viene de la calcita, la calcita hecha pulverizada, pasando por un proceso de refinamiento, y esa es la cal, ¿no? Entonces, de alguna manera, la calcedonia es un mineral que de repente está en el suelo, que de alguna manera es flexible y por eso le permite, cuando se forma la burbuja, pues le permite hacerse una costrita alrededor de la burbuja que se forme de ahí de los gases que están saliendo y entonces dar origen a las geodas, ¿no? Entonces, esencialmente es un mineral que se tiene en los suelos. Es muy común en los suelos volcánicos, ¿no? Está muy bueno el experimento, gracias, me gustó el video, muchas gracias. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué haces con los cristales? Híjole, ¿qué no se hacen con los cristales? Hay toda una rama en la física que se llama cristalografía, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente está muy preocupada, muy, muy interesada en por qué se forman ciertos cristales, por qué tienen tales propiedades. De hecho, digamos, si alguien tiene un reloj automático, los relojes automáticos son un poquito más caros que los relojes que necesitan pila por el simple hecho de que los relojes automáticos se dan cuerda a ellos mismos. ¿Y por qué se dan cuerda a ellos mismos? Esencialmente tienen una parte electromagnética que les permite hacerlo. Y en particular, estos relojes son relativamente un poquito más caros porque para contar el tiempo tienen cristales adentro. Entonces, los cristales cuando vibran, cuando son sometidos a algún voltaje o inclusive alguna fuente de sonido o fuentes mecánicas que los hagan vibrar, pueden servir para contar el tiempo, ¿no? Para contar de una manera relativamente exacta los segundos y entonces un cristal bastante puro, bastante bueno, de muy buena calidad, hace que el reloj pues obviamente tenga mucho más precio, pero sea mucho más exacto, ¿no? Entonces, para eso es una de las pocas cosas que se pueden servir los cristales. Otras, pues es para, últimamente hay una revolución muy, muy fuerte, no sé si la hayan escuchado ustedes, que se llama la fotónica. Ya vamos bueno, el sueño del hombre es dejar atrás un poquito la electrónica para irnos a la fotónica. Y lo que trata esto es eventualmente hacer los circuitos que nosotros tenemos, desecharlos y cambiar las partes de circuitos impresos por cosas que pues conduzcan en vez de electricidad, conduzcan luz. Y en particular, una de las grandes ramas que están haciendo grandes avances en ese sentido son los que estudian cristales, porque pueden conducir la luz de una manera bastante eficiente, con bajo costo, y entonces pudiera ser que dentro de unos años, no les digo cuántos, porque pues, obviamente esto sí, puede ser muy rápido, puede ser muy, o bueno, puede tardarse un poquito más, y eventualmente en una de esas podemos tener, en vez de circuitos electrónicos, circuitos fotónicos, y entonces hacer una revolución en cuanto a nuestra tecnología por completo, ¿no? Entonces, uno de los grandes avances se está presentando en el área de cristales, ¿no? Y obviamente sirven para muchísimas otras cosas más, ¿no? Si se me ocurre alguna otra, te podría decir más o menos para qué otra cosa sirven los cristales, Jaime. Si en lugar de un vidrio podría un vaso transparente de plástico y método de la glicerina no desaparece. No, para que se desaparezca tienen que cumplirse que los índices de refracción sean esencialmente los mismos. Y casi cualquier cosa, por ser, digamos, un plástico o un vidrio o un cristal, lo que sea, cada uno de alguna manera tiene su propio índice de refracción. Sucede que el vidrio Pyrex, por el tratamiento que se le da al vidrio, para que aguante temperaturas muy grandes, resulta que pues tiene, y eso es casi coincidencia, no fue hecho así, pero casi es coincidencia de que tenga el mismo índice de refracción que la glicerina.
Entonces, por eso es que trabaja con esos dos materiales, y si hubiéramos metido un vidrio de plástico, un vaso de plástico, perdón, seguramente lo hubiéramos podido ver, como si hubiéramos metido, inclusive si hubieran metido un vaso de vidrio cualquiera, sí también se iba a ver el vidrio normal, porque no funciona del todo con esos índices de refracción. Es más una casualidad en ese sentido que los dos sean del mismo índice de refracción, y tendrías que buscar dos materiales que fueran pues más o menos del mismo índice de refracción, Amy, para que pudieran hacer este juego de nuevo de desaparecerse, ¿no? Gracias por sus comentarios de que está muy interesante el video. Espero que les haya gustado bastante. Sobre todo espero que les haya hecho... Cuando de repente dicen vamos a tener clase de física, lo primero que espera uno son problemas en física. Hacer ejercicios con cuentas, etcétera, etcétera. Y de hecho todo lo que hice en todos los videos es física. Nada más que no les expliqué con cuentas, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, los profesores que a veces tenemos, como tenemos que cumplir con un plan de estudios, para que ustedes aprendan ciertas cosas, etcétera, etcétera, sí tenemos que recurrir, pues, obviamente, a hacer exámenes, hacer trabajos, hacer problemas, porque son parte de, ¿no? Obviamente tienen que hacerlo de alguna manera, pero... gran parte de lo que también es hacer física es hacer esto, ¿no? Es hacer experimentos entretenidos. Sobre todo la gran mayoría de los experimentos que puede hacer la física son bastante interesantes, ¿no? Y pues de alguna manera, pues también es parte de enseñar física, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que les trataba de enseñar es eso, ¿no? Esa parte fantástica que tiene la física, y no el hecho de que pues aquí puedo venir a resolver ecuaciones, ¿no? Porque pues sí puedo venir a resolverlas, pero pues seguramente ya hubiera dormido a más de uno, ¿no? Dice Picasso, nada más y nada menos. ¿Es cierto que no existen los colores? Bueno, eso depende mucho de quién se lo digas. Estrictamente hablando, digamos, un físico ve a los colores como una frecuencia en la luz, ¿no? Y pues diferente frecuencia, diferente color, ¿no? El detalle es que, pues, dependiendo, digamos, si tú tienes daltonismo, para mí una cosa, un color es alguna cosa, y para otra persona es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudiera ser que no se perciba el color como tal o como lo mismo. Entonces, pues uno pudiera entrar ahí en una discusión un tanto más filosófica en cuanto a si existe o no el color. Lo que sí existe son ondas electromagnéticas con cierta frecuencia, y eso, pues de alguna manera lo podemos definir como color, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que plantearnos un buen rato de una plática, ya sea con una chela o algo por el estilo, para seguir adelante de qué es el color, qué no es el color, qué vemos o qué no vemos. Lo que sí, como dices, lo que realmente vemos realmente no vemos a las cosas como tal, vemos el reflejo de las cosas, ¿no? Por eso hay algunas cosas que si son transparentes no las vemos, y como les decía, realmente nuestro cerebro interpreta ese quebrantamiento de los rayos de luz para poder interpretar sobre todo cosas transparentes, ¿no? Pero pues de alguna manera sí es más bien lo que nosotros percibimos, sino que las cosas sean de ese color, etcétera, etcétera, ¿no? La obsidiana, que es que a mí en la escuela secundaria me dijeron que era lava con agua, y se forma, pero ¿qué podría decir? No, la obsidiana también es un cristal, es un mineral, no es lava con agua, si han ido a estas tiendas de minerales o de piedras que de repente venden esculturas así como tipo hindús y cosas por el estilo, que venden cuarzos para curar o las cosas por el estilo, van a ver que hay un chorrísimo de minerales, y la verdad es que el detalle es que cada uno de ellos tiene propiedades distintas, ¿no? Entonces, la obsidiana, la calcita, ¿cómo se llama? La pirita, los cuarzos, la ferrita, todos esos son de alguna manera minerales, ¿no? No es que sea... la lava, como es suelo, pues de alguna manera sí tiene muchos de estos minerales, ¿no? Esencialmente tiene silicatos, ¿no? Que de repente pueden servir para hacer ciertas cosas.
pero si uno agarra una muestra de suelo, de hecho que es mucho de lo que hacen de nuevo esta gente que se dedica a la geología, calienta la lava y la tierra, perdón, y de alguna manera puedes separar esos minerales distintos que forman el suelo. Entonces, no nada más vas a encontrar obsidiana, digamos, en una muestra de suelo, sino puedes encontrar pirita, puedes encontrar calcita, puedes encontrar algunas otras cosas ahí que tenga tu suelo y pues entonces le da al suelo diferentes propiedades, ¿no? De hecho, digamos, el suelo de una zona como por acá en Ceú, que es magmática, volcánica, que tiene piedras bastante especiales, no es lo mismo que las arenas del desierto del Sahara, ¿no? Entonces, ciertos suelos tienen ciertas propiedades y eso viene acompañado de, obviamente, toda la cantidad de minerales que hay en el suelo, en tu suelo, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si una de esas hayan oído que de repente quieren construir un edificio de ciertas características y les dicen los vecinos, no, es que aquí es un suelo tipo no sé qué, ¿no? Lejos de que por cuestiones, ¿cómo se llama? Públicas, de que pues no pueden haber gasolineras cerca de edificios de vivienda, etcétera, etcétera, y así se clasifican también. Algunas partes de eso tiene que ver con el tipo de suelo, ¿no? Hay algunos suelos que no aguantan edificios o estructuras muy grandes y hay algunos suelos que pues no permiten que se construya para abajo, cosas por el estilo. Y entonces, de alguna manera, también eso tiene que ver con los suelos, ¿no? Entonces, no es que sea magma nada más como tal, sino que pues sí puede ser una de las componentes del magma porque la Tierra está hecha de de hecho, de varios minerales, y pues en eso tú puedes encontrar entre ellos obsidiana, pero es tal cual un mineral que está presente en algunas, ¿cómo se llama? En algunos suelos, ¿no? ¿Por qué se forma el halo del sol? Más bien será, ¿cómo se forman las auroras? Ah, eso de las auroras son fantásticas, por ahí, Kaori. El halo del sol, que de repente no sé si lo hayan visto, es cuando de repente se dan unas condiciones raras de humedad en la atmósfera, y entonces uno voltea hacia el cielo y se ve el sol y se ve un aro bien raro, bien así como medio extraño. Y eso tiene que ver con un efecto de la humedad en ¿cómo se llama? En el cielo, ¿no? De alguna manera, es como si nos pusiéramos unos lentes, ¿no? Y de repente ciertos materiales no dejan pasar más allá ciertos rayos de luz, ¿no? Hay un efecto muy, muy padre que se llama la reflexión total interna. Y entonces, más o menos por ahí funciona cuando de repente tenemos todo el cielo medio nublado, que tiene una cierta condición de humedad. Lo que va a pasar es que el sol va a iluminar, no va a dejar la misma humedad reflejarse del todo lo que es el sol, no va a dejar pasar los rayos normalmente, y entonces nos va a rebotar algunos rayos de una manera extraña, y entonces eso es lo que pasa con los halos solares. Y las auroras son otra cosa un poquito distinto. No lo tengo aquí y no lo he podido hacer porque es un poco más caro el experimento, pero seguramente ustedes saben que no se deben de meter cosas metálicas a un microondas. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que pasa con el microondas es que cuando viene la onda del microondas va a arrancar los electrones de los metales y eso puede funcionar como, de alguna manera, como cañones de electrones. Entonces, pues puede ser un poquito maligno en ese sentido la radiación que pueda generar. Pero si ustedes lo hacen con cuidado, háganlo y háganlo con precaución. Si lo quieren hacer, nada más obviamente sepan que se van a echar su horno de microondas, agarran y metan un poco. Si meten un poco, no de los normales, bueno, de los normales ahora, de los que fluorescen, sino metan un poco de filamento. Si le dan ahí un poquito de tiempo, de repente la onda del microondas va a arrancar uno de los electrones del foco y de repente va a hacer los efectos de aurora boreal adentro del foco. Y eso es lo que pasa con las auroras boreales. De repente llega rayos del sol con suficiente energía a la atmósfera. La atmósfera, pues obviamente está compuesta de varios elementos, ¿no? Oxígeno, ozono, etcétera, etcétera.
y eventualmente les pueda arrancar algunos electrones a alguna de esas moléculas que anda en la atmósfera. Y como la Tierra tiene un campo magnético, entonces lo que hace es que esa partícula que fue arrancada es de alguna manera o interactúa con el campo magnético de la Tierra y entonces hace un efecto de radiación que se ven como las auroras boreales, ¿no? Entonces es esencialmente electrones acelerados, arrancados de alguno de los elementos de la atmósfera y que interactúan con nuestro campo magnético, ¿no? El terrestre, ¿no? Entonces esa es la aurora boreal y son sumamente bonitas, ¿no? Esos efectos son geniales, ¿no? ¿Cómo los cristales forman los colores del arco iris? No, los cristales no forman bueno, no es que los formen. Lo que pasó con el cristal es que de alguna manera los colores interactúan diferente cuando se refractan. Entonces, cuando tú tienes luz roja, se refracta de una manera, cuando tú tienes luz azul, se refracta de otra, y entonces, como la luz blanca es combinación de todo esto, es cuando se parte en varios colores, y entonces por eso es que los cristales de alguna manera hacen ese efecto de refractarla, ¿no? Pero no es por tal cual como los cristales que lo hagan. Cualquier medio que lo refracte, como digamos el agua, cuando llueve, pues es culpable de hacer ese efecto, ¿no? También. ¿Cuántos tipos de arcoíris existen? Ah, caray, pues nada más uno, ¿no? O no sé a qué te referías, David Moreno. Esencialmente nada más es un arcoíris, ¿no? Lo que le llamamos el halo, ¿no? Del arcoíris. ¿A qué se debe que al llover y ahí solo se puede observar un arcoíris? No, de hecho, siempre se observan dos y de hecho siempre los observamos incompletos, ¿no? Si de pura casualidad han tenido la fortuna de ir en un avión cuando está lloviendo y se forma un arcoíris, siempre se va a ver el arcoíris completo, ¿no? Pero pues tenemos que estar a cierta distancia sobre el suelo para poderlo ver. Si estamos en el suelo, pues nada más observamos lo que podamos observar del arcoíris. Y siempre por cómo están, ahí sí tiene que ver un poquito más la geometría de la refracción. Siempre se van a observar dos arcoíris, nada más que al que vean primero, traten de buscar uno hacia arriba siempre, nada más que el detalle es que va a ser, si lo ven con una cierta intensidad del que lo localicen, el otro lo van a ver con una cuarta de la intensidad que tienen, entonces es mucho más difícil verlo, pero siempre se observan dos y siempre son cerrados, ¿no? Nada más que casi nunca tenemos la oportunidad de verlo, ¿no? Las geodas se comercializan para los experimentos. Eso sí, no lo sé. ¿Cómo que se comercializan para los experimentos, Vidal? Bueno, pues puedes comprar geodas, eso es un hecho. Y sí, la gente, hay como todo una industria para experimentos que saca geodas o saca cristales mucho más puros que otros y pues en vez de estarlos fabricando tú, pues puedes comprárselos a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, se pueden comercializar las geodas, ¿no? Los cristales. ¿Para qué se utilizan las geodas? ¿Tienen algún beneficio? Beneficio más allá de lo que quieran sacarles experimentalmente. Es decir, si se pone una geoda en una herida, no la va a sanar, ni mucho menos. Eso sí, no va a pasar. Pero, pues pueden servir, tienen algún beneficio. Pues tu escritorio, de hecho, digamos, yo tengo dos geodas en mi escritorio y se ve bastante bonito. Ese es, a cierta forma, uno de los beneficios que pueden tener una geoda, ¿no? Salvo que, pues, vayan a estudiar cristalografía o algo por el estilo, ¿no? Como les decía, porque se forma el arcoíris cuando llueve, pues es exactamente el mismo principio del cristal, que es lo que permite desaparecer la glicerina. Como les decía en el video, no vemos la doble refracción de los materiales y entonces, pues de alguna manera se desaparece nada más uno y el índice de refracción no deja volverse a romper el rayo de luz y entonces pues parece que, o pareciera que no hay nada dentro, ¿no? Los cristales se encuentran dentro de las geodas, se venden como los diamantes. Sí se venden como los diamantes, obviamente no son tan caros porque no, lo que hace caro al diamante es, entre comillas, su escasez. No es para que se forme un diamante necesitan mucha temperatura y mucha presión, entonces son muy pocos los lugares de la Tierra en donde se dan la formación de diamantes, entonces es un poco más
escaso que otros minerales, ¿no? O que otros cristales. Entonces, sí se venden, pueden llegar a pedir, no sé, alguna piedra ahí en estas tiendas que les digo como de curiosidades, ¿no? Y pueden encontrarlos, pero pues de alguna manera no son, dependiendo qué material o dependiendo qué cristal quieran, pues pueden, puede ser muy caro, puede ser muy barato, ¿no? Entonces, pues sí se venden, eso sí es un hecho. ¿Dónde se puede encontrar una geoda como tal, así, en regiones volcánicas, ¿no? Entonces ahí sí es una forma de encontrarlas y las puedes vender o las puedes encontrar en algunas tiendas, ¿no? También hay unas tiendas en donde de repente las venden, son unas geodas enormes, obviamente el tamaño de la geoda, por su escasez o por su tamaño, pues ¿cómo se llama? Es más cara o más barata que pues alguna que otra, ¿no? ¿Por qué se forman los rayos cuando llueve muy fuerte? ¿Por qué se forman los rayos como tal? Hay veces que olvidamos que estamos adentro de una atmósfera. Entonces, las corrientes de aire y cosas por el estilo hacen que la atmósfera frote a la Tierra y de repente van acumulando carga, tal cual como cuando ustedes en un día seco pasan los pies a través de una alfombra y se cargan y de repente andan dando toques. Es exactamente lo mismo que pasa para los rayos. Nada más que en vez de ser ustedes y una alfombra, es toda la atmósfera y toda la Tierra. Entonces, por eso los rayos son enormes, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Los cristales de las geodas son tóxicos? No son tóxicos. ¿Pueden ser tóxicos? Tampoco pueden ser tóxicos. No, los cristales, bueno, depende qué quieran decir con tóxicos. Si de repente están entre sus curiosidades, van a agarrar una piedra, uno de estos cristales, y eventualmente la van a derretir en algún lado porque quieren ver cómo se forman de lleno los cristales, sí hay algunos que pueden liberar gases tóxicos, pero pues tienen que poder derretir piedra, entonces así como para agarrarlos y no van a ser tóxicos, ¿no? Entonces tampoco. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que un magma saquen los cristales? Esa es una muy buena pregunta, Valeria, y pueden pasar muchos años para que se formen estas geodas, ¿no? O sea, la geoda no es una cosa que se forme en minutos, ni mucho menos. El promedio de formación de geodas está en años, ¿no? Entonces, si es una geoda chiquita como las que rompí, seguramente estará en alrededor de en unas, tal vez decenas de años. Y para geodas enormes y con cristales muy grandes pueden llegar a ser hasta entre decenas y cientos de años para la formación de estos cristales. Entonces, por eso también son caros, ¿no? Porque de repente no es cualquier cosa tener una de estas cosas en casa, ¿no? ¿Para qué se escucha primero un trueno y después se ve? ¿Por qué se escucha primero un trueno y después se ve? Por la diferencia de las velocidades. El trueno viaja a la velocidad de la luz, que es hasta donde sabemos la cosa más rápida en la naturaleza. No, es al revés tu pregunta, Lía. Siempre se tiene que ver primero el trueno, primero es el rayo y después el trueno. Después se escucha el trueno porque el trueno viaja a la velocidad del sonido, que es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, ¿no? No sé cuánto más tenga Eric de tiempo, como digo, la verdad es que las preguntas son bastante interesantes, bastante buenas. Sí, justamente, no, yo estoy dejando que Ajá. tengan este intercambio fantástico entre la curiosidad ya ves que son muy curiosos y tú que sabes mucho y lo puedes explicar con esa facilidad y ese sentido del humor. Ajá. Entonces, cuando tú digas la siguiente charla es a las 8 de la noche y pues con unos 15 minutos que tengamos, pero Ok, si tú si la quieres. quieres parar aquí porque de verdad tú estás muy ocupado, sabemos, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. No, Tú digo, si son decides, 15 minutos, nos podemos lanzar los 15 minutos que nos sobran si quieres, y si no como tienen... tú decidas, Perfecto, ¿no? Si David. quieres, nos lanzamos aquí los Sí, 15 minutos. porque veo, mira, generalmente, no sé, como un prejuicio hacia los adolescentes, hacia los jóvenes, como que no Ajá. les interesa, pero pues estamos viendo aquí todo lo contrario, muchísimo Sí, interés, muchísima veo que curiosidad. siguen las preguntas y siguen, entonces, Sí, sí, tú para cuando tú quieras. Además, me da gusto que aprovechen a un experto de la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor, especialista. No, hombre, gracias, estos gracias. sí que aprovechen porque digamos que nuestro interés es que
ocurren más seguido estas pláticas, pero Ujú. no en cualquier momento puede uno tener el lujo de preguntar cosas de ciencia a un científico, ¿no? Entonces, Claro, 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 por sí, sí, favor, sí. sí, Ah, ok, entonces, si no hay ningún problema, pues nos seguimos. Entonces, sí, 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 ok, perfecto. Ok, ok, sí. ok. ¿Qué propiedades tienen los cristales? Pues depende qué cristales. Hay un chorro de cristales con propiedades bien interesantes. Hay unos que se llaman, se me fue el nombre, se me fue el nombre, del cristal, lo tengo por ahí. Es una especie de cuarzo. Lo que hace ese cristal es que está padrísimo porque tiene una propiedad que se llama birrefringencia. Tiene dos índices de refracción, dependiendo cómo lo pongas, ¿no? Entonces uno pensaría, o la gran mayoría de los efectos físicos, digamos, si tengo una bola de billar, pues no importa cómo la ponga, pues digamos, la masa es la misma o su volumen es el mismo. Y el detalle con este material que se llama... se me fue. Pero si tienen, pónganle birrifringencia en Google, seguramente van a encontrar varios de estos materiales. Y depende cómo lo veas, ese material tiene el índice de refracción para un lado y para el otro. Entonces, es una propiedad bastante, bastante curiosa de ese cristal en particular. Y pues obviamente, pues, tienen muchísimas propiedades, ¿no? Hay algunos que son semiconductores, hay algunos que son aislantes, hay algunos que son inclusive conductores, hay algunos como el bismuto que de repente se derrite en la palma de tu mano y de repente si lo dejas enfriar forma figuras geométricas sumamente bonitas. Entonces, ¿qué propiedades tienen? Hay muchísimas propiedades. De hecho, el detalle es ese, hay gente que se dedica a cristales, todo su doctorado y toda su vida la puede pasar haciendo cristales y les puede buscar nueva información y nuevas propiedades a los cristales de muchas cosas. De hecho, es más, no como tal un cristal, pero sí una cerámica. No sé si hayan estado, espero que sí, pero de repente hace poquitito se encontró que un material cerámico puede ser superconductor a temperaturas ambiente. Entonces, inclusive puede ser una de esas nuevas propiedades así súper exóticas como la superconductividad. Bueno, tiene sus bemoles todavía, no hemos llegado a un superconductor útil, ¿no? Porque pues tenemos ahí algunos problemas, pero hay gente que pasa su vida por completo buscando nuevas propiedades de cristales y son vastas, ¿no? O sea, son prácticamente la que te imagines. ¿Qué es más rápida la luz o el sonido? La luz viaja a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 3 por 10 a la 8 y el sonido viaja a 3 por 10 a la 2. Entonces, son 6 órdenes de magnitud ahí perdidas. Es tremendamente rápida la luz, ¿no? Entonces, sí, no hay comparación en ese sentido. ¿Qué procedimiento tiene el cristal, Evelyn? No entendí tu pregunta. ¿Qué procedimiento para formarse? Eh, pues depende qué cristal. Hay muchos, como les decía, digamos, el carbón puede formar grafito, que esencialmente si tú tienes carbón, lo derrites y de repente buscas que se enfríe paulatinamente, generalmente lo que va a formar es grafito. Y si lo sometes a una presión enorme y a temperaturas enormes, mientras lo estás derritiendo, vas a obtener cristales, ¿no? Perdón, diamantes. Entonces, pues, dependiendo qué cosa quieras formar, de hecho, como les decía, la gente que se dedica a cristales, mucho, de hecho, es casi como cocina, ¿no? Tienen el cristal, agarran y empiezan a echar nuevos ingredientes, lo cocinan de alguna manera, lo funden, lo ponen, lo aprietan para que tenga presión, etcétera, etcétera. Y eso da nuevos materiales prácticamente, tal vez no de diario, no diario tenemos un nuevo material, pero es muy común tener nuevos materiales, ¿no? En el ambiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué procedimiento tienes para formar un cristal? Pues muchas, hay muchas cosas, que tú, bueno, dependiendo qué quieres, dependiendo qué propiedades quieras, como de repente les decía en las preguntas de atrás, pues dependiendo qué quieras hacer, pues te puedes dar a la tarea de hacerlo, ¿no? Y ese es el procedimiento que tendrá tu cristal, ¿no? Gracias por responder mi pregunta. Ok, Adri, ¿cuánto tiempo lleva que se haga una geoda? Como ya les decía, pues entre años, decenas de años, ¿no? De hecho,
tuve la oportunidad en algún momento de ir a Tallahassee, que está en Florida, y ahí hay una zona que estuvo debajo del agua y que eventualmente por el movimiento de las placas tectónicas salió a flote. Hoy en día pues está sobre la superficie del mar y entonces puede uno entrar. Y en particular ahí hay formaciones de cristales de manera natural por cómo estaba la estructura del suelo, y entonces inclusive uno puede, de hecho está prohibido tocar porque con la grasa de la mano puede destruir lo que le llevó a la naturaleza pues esencialmente miles de años, ¿no? Inclusive millones de años. Porque, pues, como les decía, esta parte de Tallahassee estuvo abajo del mar y, pues, obviamente no, en el tiempo que llevamos de vida no hemos sabido que de repente haya un movimiento como tal que saque pedazos a flote. Entonces, cuando sucedió eso, ha de haber sido seguramente mucho, mucho, mucho antes de que pues, nosotros pisáramos tal vez la Tierra. Y pues ahí se han formado cristales, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces puede tardar mucho tiempo, ¿no? Porque a veces los incendios no se apagan con el agua. Eso tiene que ver con el hecho de que, como les decía, el fuego necesita calor, combustible y oxígeno. No los vas a apagar con oxígeno porque pues, está la atmósfera. No los vas a apagar con combustible porque pues, tienes todo un bosque, desafortunadamente, para quemar, como los incendios ahorita, o los que se dieron en Australia, o los que de repente se dan en California. Y el problema es que dependiendo qué tan fuerte esté el incendio, pues necesitas mucha agua. Entonces no nada más es agarrar y pues, rociarla, ¿no? Entonces necesitas, a veces dependiendo la intensidad del fuego, necesitas mucha, mucha agua. Entonces, pues desafortunadamente por eso a veces no se apagan tan fácil, ¿no? Entonces, pues sí, mucho dependerá de eso, ¿no? Porque es importante saber todo lo de cristal, porque es importante saber todo lo de cristal, pues es que mucho depende de qué quieras. No solamente puedes saber de cristales, puedes saber de muchísimas cosas y todo es importante saberlo, ¿no? No nada más los cristales. Si te vas a dedicar a una industria que tiene que ver con cristales, pues es necesario, ¿no? De alguna manera. Se ven entretenidos experimentos muy bien video. Gracias, Liam. Esta vez intentamos a conocer la página. Y por ahí tenemos la página del monito, y para que ustedes la vean y ahí vean todos los experimentos que tenemos, algunas entrevistas que tenemos también para algunos expertos de otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo fui a una mina. Ok, Lisbeth, sí, si han tenido la oportunidad de ver una mina, es toda una experiencia, la verdad, es bastante. Aquí tenemos una en Zacatecas, que es a la que yo he ido. La verdad es que también es una cosa bastante interesante, ¿no? El tener la experiencia de una mina. No es tan fácil encontrar alguna que te dejen entrar, entonces, qué bien que tuviste esa experiencia, Lisbeth. ¿Los cristales son como los diamantes? Sí, los diamantes son cristales, ¿no? Sí, sí, tal cual, los diamantes son cristales. De un solo tipo y muy específico, pero pues son cristales. ¿Es posible que nosotros podamos fundir el cristal con algún método como de fundición? En casa no creo. No por ponerlo en la estufa lo vas a fundir. Necesitas, algunos cristales necesitas alrededor de 2000, 3000, 5000 grados para fundirlos. Entonces, no, las estufas y las temperaturas que puedes alcanzar pues en casa de una manera casera no, no están para fundir algunos cristales, ¿no? Necesitas ¿cómo se llama? Se les llaman muflas. Son hornos especializados, ¿no? No es cualquier horno el que pueda fundir cristales. ¿Cómo se hacen los espejos? Esa es una buena pregunta, Alan. La gran mayoría de los espejos comerciales son con silicatos, esencialmente es arena fundida, ¿no? Esencialmente eso sí, agarras, juntas arena de la playa, tal cual, de la tipo playa, la limpias obviamente y la fundes. Y eso es parte de lo que necesitas para hacer un espejo, ¿no? Salvo la superficie reflectora, que pues algunas veces es algún metal. Lo más común es que sea algún metal que sea fácilmente fundible, ¿no? Digamos, en
En la actualidad, cuando recién empezaban los cristales, los espejos, etcétera, etcétera, cuando los primeros espejos se hacían de plata, porque era de alguna manera fácil fundirla y era una superficie fácil de pulir. Obviamente, pues comprar un espejo de plata en la actualidad, pues no es tan accesible para prácticamente nadie, ni siquiera para la producción. Y entonces, pues se ha cambiado para metales un poquito más sensatos, ¿no? Digamos aluminio, no sé, algunos otros, ¿no? La verdad es que sí, ahí sí te fallo en cuanto a qué metales se utilicen, ¿no? Pero bueno. De la hulla se puede hacer un cristal. Ah, caray, Alan, no sé qué sea la hulla, eso sí, no, te quedó mal. Ahí sí, para que veas. A mí me explotó una vez el microondas, ok, aguas con ello, pues sí. Porque el vidrio es muy frágil. Como les decía, es un fluido que es muy viscoso, entonces en los tiempos que tenemos, si de repente dejan caer un vaso, pues es un tiempo muy, 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 muy cortito y pues obviamente se ve como un sólido. Y el detalle es que es como un hielo, esencialmente, ¿no? Entonces, si ustedes dejan agarrar y tiran un hielo, pues se va a partir. Es esencialmente lo que va a pasar con el cristal, ¿no? No tiene se le llaman fuerzas interatómicas muy grandes, entonces pues de alguna manera con poquito que le pegues es suficiente para desarmar esencialmente el cristal, ¿no? Entonces, el vidrio. Entonces por eso es que es relativamente frágil, ¿no? En ese sentido, Amy. David, doctor David, ¿te parecen 2 preguntas más? Sí, si quieres, 2 preguntas más por ahí. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Aquí ya no veo cuántos tipos de cristales hay, pues hay un chorro. ¿Por qué el rubí es de color rojo? Ese es tal cual por los minerales que tiene, por los elementos con los que está formado el cristal, Alan. Así como la turquesa es de un color, la amatista de otro, etcétera, etcétera, pues cada uno de ellos tiene algún mineral favorito para poder hacerlas y entonces pues de alguna manera es el color que van a tener. Porque no se pueden meter las cucharas al microondas, como les decía, van a arrancar los electrones de los metales y puede ser perjudicial, ¿no? La radiación que saca eso, pues puede ser dañina, ¿no? Entonces, por eso es que no se pueden meter, ¿no? Daña el microondas, lejos de dañarlos a ustedes, ¿no? También. Podemos hacer un diamante, ¿y con qué? Con carbón, con unas presiones enormes que son miles de millones de atmósferas, bueno, no miles de millones, pero sí varios miles de atmósferas y a temperaturas comparables con la solar, ¿no? O sea, con una temperatura, 1/5 de la temperatura solar o cosas por el estilo. Entonces, se puede hacer diamantes, pero va a costar trabajo, ¿no? Hacer un diamante es más caro que encontrarlo, eso sí es un hecho. Sale, chicos, la verdad es que fue un gusto, fue una experiencia bastante padre, la verdad es que les agradezco muchísimo la invitación a Eric, al director del CETIS, ¿no? Que me dieran la oportunidad de interactuar con estos chicos. Como bien lo dijiste, Eric, a veces pensamos que no tienen interés la gente en común, ¿no? En general para este tipo de temas, y la verdad es que es todo lo contrario, más bien es que no hay a veces espacios, ¿no? Para esto, ¿no? Y pues felicitarlos, que la verdad es que están haciendo, por lo menos dando un poquito de espacio a a estas actividades, ¿no? Para acercarnos a la ciencia, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor David. Oye, ¿quieres comentarnos algo sobre tus canales? Porque están por ahí preguntando. aparecieron, si no me pueden buscar en Facebook y en Instagram como Monito Científico, tal cual, y ahí tenemos pues, un chorro de videos, como les decía, de entrevistas con otros expertos de otras ramas, y pues ahí pueden ahí buscar un ratito de todo lo que hacemos pues para divulgar la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí cualquiera que me pueda ver, estaremos ahí agradecidos de que se den una vuelta por ahí. Muy bien, gracias, director Marco Ávila, algunas palabras. Claro que sí, muchas gracias, doctor David García. De verdad que nos sorprende poder interactuar con un científico como usted, porque de todas las preguntas e inquietudes que los chicos, los alumnos pudieron vertir en este chat, pues realmente usted con toda esa experiencia, ese bagaje cultural, científico, de tantos, yo creo que años tratando la ciencia, la física,
pues nos pudo adentrar a este magnífico mundo de la ciencia y sobre todo con un lenguaje muy coloquial que todos entendimos y que todos pudimos observar que la ciencia no está peleado con nuestro mundo real, el que todos observamos día con día. Todo lo que observamos y que está a nuestro alrededor, en nuestra casa, en la calle, en el cielo, en la atmósfera, pues pertenece a un gran mundo de fenómenos científicos que solamente ustedes y a través de los estudios que ustedes realizan y generan, pues sabemos el porqué de todo esto, el porqué de las cosas. Muchas gracias nuevamente por su participación, doctor David, esperando que pronto nos volvamos a ver en un capítulo más, a lo mejor más adelante, si no es en la Semana de la Ciencia, quizás en otro evento muy en particular, nos gustaría poder contar con su presencia y con su sabiduría de expresión acerca de la divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias por sus comentarios y gracias por toda la invitación y todo. Gracias. Profesor Eric, si usted gusta cerrar la sesión del día de hoy. Sí, todavía nos queda una plática muy interesante, ya la última de la semana, una breve charla. A las 8. Con la maestra Erika, sí, a las 8, en 10 minutos. No se la pierdan. Y mañana tenemos, para cerrar este ciclo de conferencias que hemos organizado, tenemos una mesa redonda sobre un tema muy controvertido y muy interesante que es la interrupción legal del embarazo. Vamos a tener a unos expertos, unos biólogos, que nos van a hablar desde el punto de vista científico, cómo se puede abordar este tema que es sin duda muy, muy interesante, muy controvertido. David, te agradezco muchísimo. Vamos a desconectarnos todos otra vez por cuestión técnica y nos reconectamos a las 8 en punto para la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Gracias. Suerte y gracias por sus comentarios en general, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor David. Hasta pronto. Hasta luego.